Un cordial saludo. Escuchen estas palabras que quiero leer literalmente. Una de las más perniciosas herejías de nuestros tiempos es, sin duda, el protestantismo que ha recrudecido últimamente en los países de América Latina, entre la gente de más escasos conocimientos religiosos. Triste es ver que cierta porción del pueblo lleno de ignorancia cree poseer la luz de la verdad porque interpreta erróneamente algunos versículos de la Biblia. Termina diciendo, de gran importancia es que se haga leer la verdadera Biblia, a lo menos el Nuevo Testamento. Se enseña a los niños y a los adultos a buscar las principales citas con sus notas explicativas para que se impregnen así de la verdadera doctrina que Cristo dejó a su iglesia y pueda refutar los errores. Esto escribía un sacerdote católico en el año 1957. Y continúa diciendo el origen del protestantismo. El protestantismo es un conjunto de sectas herejes que aparecieron en el siglo XVI, rebelándose contra la autoridad y las enseñanzas de la Santa Iglesia. Se llama protestantismo porque en general su espíritu es negar y protestar cuanto la Iglesia Católica enseña. Se dice que el protestantismo es un conjunto de sectas porque desde que apareció fue dividiéndose y subdividiéndose en multitud de sectas o partidos con sus diversas doctrinas frecuentemente contradictorias. Sus fundadores fundaron el protestantismo varios herejes que, llevados por sus pasiones, abandonaron la verdadera religión para entregarse más libremente a sus desórdenes. Estos fundadores fueron el primero de todos, Lutero en Wittenberg de Alemania, a quien la soberbia lo impulsó a negar la obediencia al Papa. Abandonó su orden religiosa, vivió como casado escandalizando al mundo y murió impenitente. Le siguieron Calvino en Francia y Ginebra, Zwinglio en Suiza, Enrique VIII en Inglaterra y otros. Esto es solamente para mostrar también un poquito dos caras de la moneda. Para este año, la década de 1950, cómo era demarcada esta distancia, esta polémica entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante o Cristiana. Hoy está sucediendo algo bastante delicado, que es el otro extremo, y es, bueno, ustedes enseñan algo, nosotros enseñamos algo, tenemos unos asuntos comunes, pongámonos de acuerdo y vamos para adelante. También es peligroso, pero de eso hablaremos en otro momento. Estamos hablando entonces sobre Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Cuál es la posición de la iglesia frente a este tema de sobre esta roca edificaré mi iglesia? El fundamento, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor en ese versículo? Está diciendo que Pedro es el que pone el fundamento. Entonces el pastor J.C. Riles dice, no veo ninguna razón por qué, si se refería a Pedro, no dijo sobre ti edificaré mi iglesia. Si se hubiera referido a Pedro, hubiera dicho sobre ti edificaré mi iglesia, con la misma claridad que dijo, y a ti te daré las llaves. Entonces allí hay una especie de aclaración acerca de este versículo. Con eso entonces la Iglesia Cristiana Evangélica dice que el fundamento de la iglesia es Cristo y que es un fundamento que se colocó a un costo enorme. No fue barato ni gratis, costó la vida del Hijo de Dios. Ese fundamento, una vez colocado, es un fundamento fuerte, capaz de soportar todas las cargas y todas las contradicciones que puedan presentarse. El
oficio que Cristo hace entonces es un oficio de mediador que presenta el remedio suficiente para que todos los hombres pecadores puedan tener la oportunidad de reconciliarse con Dios. Cristo como mediador entre Dios y el hombre, y ofrece, ya lo hemos dicho en algunos devocionales muy atrás, que se ofrece como el sacerdote y como quien trae la garantía para el perdón de los pecados del hombre. Ahora, cuando la Escritura o cuando la Biblia habla acerca de Pedro, entonces lo que dice un escritor evangélico de apellido Strong dice: los protestantes se equivocan al negar en Mateo 16:18 la referencia a Pedro. Cristo reconoce la personalidad de Pedro en la fundación de su reino. Es decir, Pedro tiene una participación importante, y voy a hacer 2-3 descripciones de eso, pero los de Roma, continúa este hombre, yerran igualmente al ignorar que es la confesión de Pedro lo que constituye la roca. Tengamos en cuenta que Jesús está indagando acerca de qué opinan los hombres y finalmente cuál es la opinión de los discípulos. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces este autor dice que sobre esa confesión, es decir, esa confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es la roca sobre la que se fundamenta la iglesia. Ahora, a Pedro, ¿qué le asigna? Dice: a ti te daré las llaves. Es mi iglesia, pero a ti te daré las llaves. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y entonces hay algunas referencias que podrían pensarse como no solamente Pedro, sino los apóstoles van abriendo, digamos, la puerta de la iglesia, la puerta del evangelio en Hechos capítulo 2, cuando la experiencia con los gentiles, con Cornelio. Y tenemos así muchas presentaciones donde los apóstoles van haciendo el trabajo de abrir las puertas, no de la iglesia, sino del reino de Dios exclusivamente. Porque dice que allí no dice que el Señor le da las llaves de la iglesia, dice que le da las llaves del reino de los cielos. Y entonces, al tener las llaves del reino de los cielos, dice el Señor a Pedro, tiene la autoridad para atar y para desatar. Eso también tiene un sentido, y es que reciben autoridad. Estas palabras entienden que todos los discípulos tienen la función de aplicar la ley a los casos particulares, es decir, sentar jurisprudencia para permitir o prohibir ciertas acciones de acuerdo con la palabra de Dios, con la dirección que Dios les ha dado a ellos. Dejamos entonces claro que al hablar, o la iglesia cristiana evangélica, o como nos conocen también protestantes, creemos que Pedro y los apóstoles juegan un papel muy importante en todo la apertura, en todos los comienzos de la iglesia en el libro de los Hechos, pero lo que en la iglesia cristiana evangélica protestante no aprueba, no está de acuerdo, es en que que la promesa de la roca se fundamente en Pedro, y que entonces a partir de Pedro pase a unos personajes humanos, pecadores, imperfectos, como lo somos todos los hombres, y que en ese caso entonces el Papa casi llegue a ocupar una posición de reemplazar casi a Dios, o de considerarse el único que escucha, interpreta y conoce el plan de Dios para los hombres en la tierra. Creemos firmemente que los apóstoles fueron clave en
en la apertura de la vida, de la existencia de la iglesia, y que gracias a ellos hoy entonces nosotros podemos tener las escrituras, hoy podemos convertirnos en multiplicadores de esas verdades de la palabra de Dios. Muchas bendiciones para todos.